3 años. Ese fue el tiempo exacto que Dean Martin permaneció en completo silencio. No entrevistas, no escenarios, no cámaras, no risas públicas. Nada. Desde la muerte de su hijo Dean Paul Martin, ocurrida el 21 de marzo de 1987 en un accidente aéreo, el hombre que durante décadas había sido el símbolo absoluto del encanto, la calma y la diversión, se había retirado del mundo como un fantasma. Su voz se apagó, su sonrisa desapareció, y el Rat Pack, aquel grupo que había dominado Las Vegas y Hollywood, quedó disperso, roto por el paso del tiempo y la tragedia. Muchos pensaron que Dean Martin no volvería a mostrarse jamás en público, que su historia había terminado en silencio lejos de los aplausos. Pero el 18 de mayo de 1990, Dean salió de las sombras por una sola razón, una razón que pesaba más que cualquier miedo: despedirse de su hermano Sammy Davis Jr. Aquella mañana de jueves en Beverly Hills, el sol brillaba con una ironía cruel sobre el Forest Lawn Memorial Park, un lugar que pronto se llenaría de estrellas de cine, músicos legendarios y figuras políticas, todos vestidos de negro, todos reunidos para decir adiós a uno de los artistas más queridos de Estados Unidos, Sammy Davis Jr., el hombre que había cantado, bailado y sonreído, incluso cuando el mundo le dio la espalda. Había perdido su batalla contra el cáncer de garganta el 16 de mayo de 1990, y la industria entera estaba de luto. Frank Sinatra había organizado el funeral personalmente, llamando uno por uno a los grandes nombres del espectáculo para asegurarse de que estuvieran allí. Pero había una presencia que nadie esperaba ver: Dean Martin. Durante 3 años había sido un ausente absoluto, rechazando cada oferta, cada invitación, cada intento de traerlo de vuelta. Cuando Frank lo llamó para decirle que Sammy había muerto al otro lado de la línea, no hubo palabras inmediatas, solo una respiración lenta y pesada, como si cada inhalación doliera. Dean dudó, confesando que no sabía si podía soportar ver a otro hermano descender a la tierra, después de haber perdido ya a su hijo. Frank, el hombre que nunca suplicaba, lo hizo. Le pidió que fuera por Sammy, porque Sammy lo habría querido allí. Y aunque Dean no lo dijo en voz alta, ambos sabían que él aparecería. Tenía que hacerlo. No como estrella, no como leyenda, sino como un hombre devastado que iba a enfrentar el momento más doloroso de su vida pública, un momento que nadie estaba preparado para presenciar. La mañana del funeral, la casa de Dean Martin estaba en un silencio denso, casi irrespirable, como si las paredes supieran que algo definitivo estaba a punto de ocurrir. Su ama de llaves, Rosa, lo encontró de pie frente al closet, observando sus trajes con una mirada perdida, como un hombre que ya no se reconocía en la ropa que alguna vez representó poder y seguridad. Había adelgazado tanto que nada le quedaba bien, y sus manos temblaban mientras sacaba un traje negro que no había vuelto a usar desde el funeral de su hijo 3 años atrás. Rosa le preguntó con suavidad si estaba seguro de querer ir, y Dean no respondió de inmediato. Solo asintió lentamente con los ojos vacíos, diciendo en voz baja que tenía que hacer lo que se lo debía a Sammy. Mientras ella lo ayudaba a vestirse, notó lo frágil que se había vuelto, lo lejos que estaba aquel hombre del rey del cool, que había dominado escenarios y habitaciones con solo entrar. Cuando el auto llegó al Forest Lawn Memorial Park, los fotógrafos se agolparon de inmediato. Nadie había visto a Dean en público desde hacía 3 años, y su aparición provocó un murmullo inmediato. Las cámaras destellaban, los reporteros gritaban preguntas, pero Dean caminó sin detenerse, sostenido casi físicamente por su guardaespaldas Marcus, como si cada paso requiriera un esfuerzo inmenso. Cuando un periodista le preguntó cómo se sentía Dean, se detuvo apenas un segundo y respondió con una voz tan baja que parecía quebrarse: «¿Cómo crees que me siento antes de seguir adelante?». Dentro de la capilla, más de 500 personas llenaban el espacio, todos los grandes nombres de Hollywood presentes, pero cuando Dean Martin entró, la sala entera pareció congelarse. Las conversaciones se apagaron, las miradas se giraron, y los susurros recorrieron el lugar como un viento incómodo. Algunos no podían creer que hubiera venido, otros se sorprendían por lo envejecido que lucía. Dean avanzó hasta la última fila, buscando desaparecer, colocarse lo más lejos posible del féretro de su amigo, no por falta de amor, sino porque todavía no sabía si tenía fuerzas para enfrentarlo. Al frente, Frank Sinatra se encontraba junto al ataúd, y cuando sus miradas se cruzaron, no hicieron falta palabras. Se reconocieron como hermanos que habían compartido una vida entera de escenarios, excesos, risas y lealtad.
Frank asintió con un gesto mínimo. Dean devolvió el saludo, y en ese silencio se dijo todo lo que ya no podían expresar en voz alta. El servicio comenzó, y las palabras flotaban en el aire como si no lograran tocar el dolor real que se respiraba en la capilla. El reverendo habló del talento inmenso de Sammy Davis Jr., de su lucha constante, de su capacidad para sonreír, incluso cuando el mundo le cerraba puertas, pero para Dean Martin todo sonaba distante, amortiguado, como si estuviera escuchando desde muy lejos. Luego vino la música, una interpretación que hizo llorar a muchos, y después los recuerdos compartidos por quienes habían amado a Sammy, como a un hermano, como a un padre, como a un amigo irreemplazable. Dean permanecía inmóvil con las manos entrelazadas y la mirada fija en un punto indefinido, sosteniendo una máscara que había perfeccionado durante décadas, esa fachada de calma absoluta que lo había convertido en una leyenda. Cuando Frank Sinatra subió al estrado, la sala entera contuvo la respiración. Frank habló sin leer, con la voz temblorosa, recordando cómo él, Sammy y Dean habían conquistado Las Vegas, cómo habían vivido creyéndose invencibles, cómo habían reído, cantado y brindado, como si el tiempo nunca fuera a alcanzarlos. En algún momento Frank mencionó que el Rat Pack ya no existía, que solo quedaban él y Dino, y que incluso los más fuertes se quiebran cuando la pérdida se vuelve constante. Todas las miradas se dirigieron entonces hacia Dean, pero él no levantó la cabeza. Apretó los dientes aferrándose al banco con los nudillos blancos, luchando contra una marea interna que amenazaba con arrastrarlo. En su mente Dean volvió a otros tiempos, a noches en el Sands Hotel, a risas interminables y promesas hechas entre amigos que juraban ser inmortales, y por primera vez entendió con brutal claridad que aquellas palabras habían sido solo un deseo, no una verdad. El servicio avanzó, pero para Dean cada segundo era un paso más hacia un límite que llevaba años evitando cruzar. El grupo se reunió alrededor de la tumba mientras el féretro descendía lentamente, y el mundo parecía seguir su curso con una crueldad silenciosa. El cielo despejado, los pájaros cantando a lo lejos, la vida avanzando sin detenerse ante el dolor humano. Dean Martin permanecía rígido, con el rostro inmóvil, como una estatua que ocultaba una tormenta. Entonces dio un paso al frente, luego otro, y la gente se abrió para dejarlo pasar. Llegó hasta el borde de la tumba y miró hacia abajo a ese espacio que se llevaba a su hermano. Por primera vez en 3 años, Dean habló en público con una voz tan baja que parecía romperse con cada sílaba. Llamó a Sammy por su nombre. Recordó promesas hechas cuando creían que serían eternos. Confesó que no sabía cómo seguir sin él. Las palabras salieron torpes, heridas, y cuando dijo que Sammy había sido su brazo derecho, que tras perder a su hijo había perdido el corazón y ahora perdía el alma, el cuerpo ya no pudo sostener la carga. Sus rodillas cedieron. No cayó al suelo, pero se desplomó por dentro, y Frank Sinatra junto a otros hombres corrieron a sujetarlo. Dean comenzó a sollozar con un llanto profundo, visceral, de esos que nacen del centro del pecho y no encuentran consuelo, repitiendo que no podía perder a nadie, más que ya no tenía fuerzas. Frank lo abrazó como a un hijo, murmurándole que no estaba solo, aunque sabía que ninguna palabra podía llenar ese vacío. Las cámaras captaron el momento, pero no pudieron registrar el sonido de ese llanto, ni la manera en que el cuerpo de Dean temblaba, revelando al mundo que el hombre que durante décadas había sido la imagen de la serenidad era al final profundamente humano. Cuando todo terminó y la gente comenzó a dispersarse en silencio, Dean Martin fue ayudado a regresar al automóvil sostenido por Frank Sinatra y por quienes entendían que no estaban acompañando a una leyenda, sino a un hombre que acababa de perder el último pilar que lo mantenía en pie. Las fotografías del momento recorrerían el mundo al día siguiente con titulares que hablaban de la caída del rey del cool, pero quienes estuvieron allí sabían que ninguna imagen podía capturar la magnitud real de lo ocurrido. A partir de ese día, Dean nunca volvió a ser el mismo. Vivió 5 años más, pero se volvió aún más reservado, más distante, evitando llamadas, visitas y recuerdos que dolían demasiado. Había perdido a su hijo, había perdido a su hermano del alma, y con ello había perdido también la voz que alguna vez lo definió. Cuando murió en la madrugada del 25 de diciembre de 1995, muchos hablaron de causas médicas, pero quienes lo conocieron sabían que su corazón llevaba años roto. Frank Sinatra, demasiado enfermo para asistir al funeral, envió un mensaje que fue leído en voz alta, recordando que Dean Martin
Había sido el hombre más cool que conoció, pero también el más leal, el más amoroso y el más humano, alguien que le enseñó que llorar no era una debilidad, sino una prueba de verdad. Con la muerte de Frank en 1998, el Rat Pack desapareció para siempre. Pero la imagen de Dean Martin quebrándose junto a la tumba de Sammy quedó grabada como una lección silenciosa para todos, un recordatorio de que incluso los hombres más fuertes cargan dolores invisibles, y que a veces permitirse caer es el acto más valiente de todos. Con el paso de los años, aquel momento en el funeral de Sammy Davis Jr. dejó de ser solo una imagen impactante y se convirtió en una clave para entender quién había sido realmente Dean Martin. Durante décadas el público lo vio como el hombre imperturbable, el que siempre tenía una copa en la mano y una sonrisa lista, el que parecía vivir por encima del dolor. Pero ese día, frente a la tumba de su amigo, esa máscara se cayó para siempre y dejó al descubierto a un hombre que había amado profundamente y que había perdido demasiado. Los que lo conocieron de verdad entendieron que su retiro no fue cobardía ni desinterés, sino una forma de sobrevivir a un mundo que ya no reconocía. Dean Martin no volvió a los escenarios porque el escenario sin sus hermanos no tenía sentido. No volvió a cantar porque la música le recordaba todo lo que había perdido. Eligió el silencio porque era el único lugar donde el dolor no tenía que explicarse. Y aunque Hollywood siguió celebrando su leyenda, su verdadera historia quedó escrita en esos momentos en los que no hubo aplausos ni cámaras preparadas, ni guiones que seguir. El legado de Dean Martin no fue solo el de un ícono del entretenimiento, sino el de un hombre que cuando ya no pudo sostener la sonrisa, tuvo el valor de mostrarse roto frente al mundo. Ese fue su último acto de honestidad, y quizá el más importante de todos. ¿Quieres que hagamos ahora otro video siguiendo este mismo estilo y estructura, o prefieres que ajustemos todavía más el tono para el público mexicano y latino en Estados Unidos? Cuando el servicio en la capilla llegó a su fin, la gente comenzó a ponerse de pie lentamente, preparándose para dirigirse al lugar del entierro, pero Dean Martin permaneció sentado inmóvil, como si su cuerpo se negara a obedecer a su mente. Fue Frank Sinatra quien se acercó hasta la última fila y apoyó una mano firme sobre su hombro, llamándolo en voz baja, recordándole que era momento de acompañar a Sammy hasta el final. Dean levantó la mirada, y por primera vez en ese día la máscara se resquebrajó. Sus ojos estaban húmedos, y su voz apenas salió cuando confesó que no sabía si podía soportar ver a otro hermano descender a la tierra después de haber perdido ya demasiado. Frank, también al borde del llanto, le respondió que lo entendía, pero que Sammy habría hecho lo mismo por ellos, que ese último gesto era parte del amor que se habían tenido durante toda una vida. Con un esfuerzo visible, Dean se puso de pie. Sus piernas temblaban, y Frank tuvo que sostenerlo mientras caminaban juntos hacia el exterior, los dos últimos miembros de una era que ya se apagaba. Afuera el cielo seguía brillante, casi indiferente al dolor que se concentraba en ese punto exacto del mundo, mientras el féretro de Sammy, cubierto de rosas blancas, era llevado con solemnidad por amigos cercanos y figuras que habían compartido escenario y lucha con él. Dean observaba en silencio cada paso, acercándolo a un punto del que sabía que no habría retorno emocional, como si todo lo que había contenido durante 3 años estuviera a punto de romperse frente a todos.